Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog de su canal Explorer X431. En este capítulo aprenderemos a identificar y solucionar 5 fallas eléctricas muy comunes en los autos Nissan. Así que si deseas conocer las soluciones a estas fallas, te invito a que mires todo el video. Pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Falla en la válvula BBT. Esta falla es muy común en los autos Nissan que traen incorporado la válvula BBT en sus motores, y uno de los síntomas más comunes es que el motor esté inestable, tanto así que podría apagarse en cualquier momento, además del aumento del consumo de gasolina y pérdida de potencia. Para solucionar este problema tienes que revisar si la válvula cuenta con sus dos elementos para poder funcionar, las cuales son 12 volts de ignición y tierra controlada por computadora. Para probar los 12 volts usa un probador de corriente. Observarás que el foco de prueba encenderá al poner el contacto de la llave en posición de on. Si observas que no enciende, tendrás que medir continuidad usando el diagrama eléctrico para conocer hacia dónde llega el cable. Si observas que no hay continuidad en el cable, tendrás que reparar cableado. La señal de tierra controlada la tendrás que medir con el osciloscopio. La señal tendrá que ser de forma cuadrada. Si observas que no hay señal, tendrás que medir continuidad hasta la unidad de control del motor. Si no hay continuidad, tendrás que reparar cableado. Para hacer pruebas a esta válvula tendrás que sacarla y colocar 2 cables con terminales hembras a cada una de sus pines y colocarlas a batería, uno a positivo y otro a negativo. Observarás y escucharás que la válvula se activará, lo que significa que está funcionando de manera correcta. Caso contrario, si observas que no se activa, es seguro que la válvula está dañada y tendrás que reemplazarla. Falla en el sensor MAF. La falla más común en este sensor es que se ensucie, lo que da como resultado que el auto jalonee, pierda potencia e incluso que se apague al acelerar. Para solucionar este problema será necesario sacar el sensor y limpiarlo con limpiacarburador hasta retirar toda la suciedad e impureza del sensor, aunque existen líquidos exclusivos para limpiar el sensor MAF y podrías conseguirlo si así lo deseas. Otra falla muy común en este sensor son los falsos en cableado. Generalmente el motor se puede apagar o jalonear al pasar algún bache o al moverse por lugares irregulares. Para solucionar este problema tienes que revisar el cableado del sensor hasta la unidad de control del motor. Si encuentras cables dañados, repáralos. Falla en el pedal del acelerador. El síntoma de falla del pedal es que el motor deja de acelerar. Por muy a fondo que pises el pedal, el motor no acelerará. Esto es debido a que el pedal no está funcionando de manera correcta. Para corroborar si el pedal está funcionando de manera correcta, este cuenta generalmente con 2 sensores integrados, las cuales son el APP número 1 y el APP número 2. El pedal cuenta con 6 cables y sus funciones son las siguientes. Para el APP número 1 tenemos 5 volts de alimentación, tierra de sensor y señal de salida. Y para el APP número 2 tenemos 5 volts de alimentación, tierra de sensor y señal de salida. Mide voltaje y tierra con el voltímetro. Si observas que alguna alimentación no está presente, tendrás que revisar cableado usando el diagrama. Si encuentras cables dañados, repáralos. La señal del APP número 1 tendrá que ser de aproximadamente 0.5 volts hasta 4.5 volts con el pedal completamente pisado. La señal del APP número 2 será de aproximadamente 0.3 volts hasta los 2.4 volts con el pedal completamente pisado. Si observas que ambos sensores están mandando señal, es necesario que revises continuidad hasta la unidad de control, ya que el sensor puede estar mandando señal, pero la unidad de control puede no estar recibiéndola por cableado dañado. Si encuentras cableado dañado, repáralos. Igual puedes observar los valores de los sensores con el escáner. En los datos en vivo, observarás que el sensor hará cambios al pisar el pedal. Si detectas que no hay cambios al pisar el pedal, tendrás que realizar los pasos mencionados anteriormente. Si todos los elementos del sensor están funcionando en perfecto estado y tienes código de error de pedal, es muy probable que el pedal esté dando señales desfasadas debido a un daño interno del pedal, y para este caso tendrás que reemplazar el pedal. Falla en bobinas. Si tu auto quema o daña bobinas cada cierto tiempo, es muy probable que tengas deficiencia de tierra, la cual esté provocando este problema. Igual la deficiencia de tierra puede provocar que la unidad de control se queme. Esta deficiencia de tierra se debe a que los cables que están pegados al chasis, al motor o a la carcasa de la transmisión
aceleración estén quebrados o sulfatados. Para solucionar este problema será necesario revisar que la tierra de batería esté bien fija al chasis del auto, igual al motor y a la caja de transmisión. Si es posible, limpia con una lija el lugar donde estén acoplados los cables de tierra para que haga buen contacto, ya sea con el chasis, motor o carcasa de la transmisión. Si es posible, haz nuevas conexiones a tierra desde el negativo de batería al chasis, motor y transmisión. Esto ayudará a que si hay deficiencia de tierra por cableado, esto resuelva el problema. El motor se apaga al dejar de acelerar. Esta falla es causada generalmente por el mal mantenimiento del cuerpo de aceleración, ya que si no lo limpias regularmente, este se puede tapar de residuos carbonizados, lo cual impide que el aire entre al dejar de pisar el acelerador para mantener el motor en marcha mínima. Para solucionar este problema será necesario realizar una limpieza con limpiacarburador hasta retirar toda la suciedad que impida que el aire entre cuando el cuerpo de aceleración esté cerrado. Si deseas conocer más sobre todos los sensores con el que cuenta tu auto, te invito a que mires los siguientes videos en la cual aprenderás a identificar los síntomas de fallas, voltajes de alimentación y solución de todos los sensores con el que cuenta tu auto.